Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero les guste y se suscriban. En el tutorial de hoy vamos a tejer a crochet con ganchillo paso a paso esta linda chaquetita con un gorrito. Es tan súper fácil de tejer, es parte del conjunto Gotas de Nieve que incluye una mantita también, y estén pendientes que en las próximas semanas les voy a enseñar cómo tejer los pantaloncitos y los zapatitos para así completar el conjunto. Muchas de ustedes me pidieron este conjunto, así es que aquí está, espero que les guste. Ahora la chaquetita y el gorrito son para 0 a 3 meses, pero fácilmente se pueden tejer más grandes o más pequeños. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se pueden tejer más grandes o más pequeños, así es que asegúrense de ver ahí. También ahí les voy a dejar el link de la mantita y estén pendientes, como les digo, del pantaloncito y los zapatitos para así completar el conjunto. Ahora, para tejer la chaquetita y el gorrito, esta es la lana que estoy usando. Es una lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Para la chaquetita de 0 a 3 meses van a necesitar 100 gramos en el color blanco y unos 16 gramos en el color celeste. Para el gorrito de 0 a 3 meses van a necesitar 4 gramos en el color blanco y 21 gramos en el color celeste. Para la chaquetita me olvidaba que también van a necesitar 5 botones de 12 milímetros, pero también pueden usar 13 o 14 milímetros. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso, primero con la chaquetita y después con el gorrito. Espero les guste y no olviden suscribirse y activar la campanilla. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora, al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para el tamaño que vamos a tejer en el paso a paso. Si necesitan las medidas del suétercito ya terminado, al final del video siempre les dejo esa información. Pues bueno, aquí para empezar tengo un total de 51 cadenas. Esta cadena sin estirar está midiendo aproximadamente 26.5 centímetros, que son más o menos 10.5 pulgadas. Ahora, si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien, continúen con la primera vuelta. Pues bueno, aquí para empezar, en la tercera cadena después del gancho, vamos a hacer un medio punto alto. Ahí está. Ahora, estas dos cadenas que han quedado aquí al inicio cuentan como un medio punto alto. Así es que aquí tengo dos. Ahora, para el primer delantero voy a hacer un total de 7. Tengo dos, incluyendo las cadenas. En la siguiente cadena voy a hacer otro medio punto alto. Son 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está, tengo 7 medios puntos altos. Ahora, para la primera esquina voy a hacer una cadena. Les recomiendo de que pongan un marcador marcando las esquinas. Yo lo voy a hacer al final del video. Ahora, para la primer manga voy a hacer un total de 11 medios puntos altos. Así es que empezando en la siguiente cadena voy a hacer 1, en la siguiente 2, 11. Aquí tengo 11 puntos para la primera manga. Ahora, para la segunda esquina voy a hacer una cadena y en la siguiente cadena voy a hacer un medio punto alto. Ahora, para la espalda voy a hacer un total de 14. Ya tengo uno. En la siguiente cadena voy a hacer el siguiente y así hasta tener un total de 14. Les recomiendo una vez más que pongan un marcador marcando aquí este punto de cadena para cada esquina. Continúen, terminemos de hacer los 14 puntos, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer los 14 medios puntos altos para la espalda. Ahora vamos a hacer la tercera esquina. Vamos a hacer una cadena y en la siguiente cadena voy a hacer un medio punto alto. Antes de continuar, vamos a marcar la esquina. Ahí está. Ponemos un marcador en el espacio de cadena. Ahora,
Aquí para la segunda manga voy a hacer 11 medios puntos altos. Ya tengo uno. En la siguiente cadena voy a hacer el siguiente, un medio punto alto en la siguiente cadena y así hasta tener un total de 11. Ahora, al completar esos 11 medios puntos altos, van a hacer una cadena para la cuarta esquina y luego terminar con estos últimos 7 puntos. Nos vemos al final de esta primera vuelta. Terminé de hacer estos últimos 7 medios puntos altos para el segundo delantero y así completo ya esta primera vuelta. Al final de esta vuelta tengo 50 puntos. Cada uno de los delanteros tiene un total de 7 puntos. Este primer delantero tiene 2 cadenas al inicio que cuentan como un punto. Y cada una de las mangas tiene un total de 11 y para la espalda tengo 14 puntos y tengo 4 esquinas. Asegúrense de poner un marcador para que no se vayan a confundir cuando continuemos haciendo los aumentos en cada esquina. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar. Miren, aquí lo que voy a hacer es, voy a hacer un medio punto alto por la barrita de atrás de cada punto hasta llegar al espacio de cadena. Para este primer delantero voy a hacer un total de 7. Así es que empezando encima del primer punto, por la barrita de atrás, voy a hacer el primer medio punto alto. Tengo 1, 7. Ahí está, tengo 7 medios puntos altos. Ahora en cada una de las cadenas, que son las esquinas, vamos a hacer 3 medios puntos altos. 1, 2, 3. Antes de continuar, vamos a poner un marcador en el punto del centro, que es el segundo medio punto alto. Ahí. Ahora para la primera manga voy a hacer 11 medios puntos altos, así es que empezando encima del siguiente punto por la barrita de atrás voy a hacer el primer punto. Tengo 1, 11. Ahí está, tengo 11 medios puntos altos para la primera manga. Ahora voy a retirar el marcador y en esta esquina, que es la segunda, voy a hacer 3 medios puntos altos. 1, 2, 3. Antes de continuar, en el segundo punto de estos 3 que acabamos de hacer, que es el punto del centro, voy a poner el marcador. Y ahora ustedes van a continuar y completar esta segunda vuelta. Aquí para la espalda van a hacer un total de 14. Luego van a hacer la tercera esquina, van a hacer 3 medios puntos altos. Luego para la segunda manga van a hacer 11 medios puntos altos. Luego van a hacer 3 medios puntos altos en la cuarta esquina y aquí vamos a terminar con estos últimos 7 puntos. Así es que así es como van a continuar. Asegúrense de hacer siempre estos medios puntos altos por la barrita de atrás. Continúen, nos vemos al final de la segunda vuelta. Terminé de hacer la segunda vuelta. Al final de esta vuelta tengo un total de 62 puntos. Miren, cada uno de los delanteros tiene 8 puntos, cada una de las mangas tiene 13 y para la espalda tengo 16, más 4 puntos de las esquinas, se hace un total de 62 puntos al final de la segunda vuelta. Para la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, más bien voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Miren, aquí vamos a trabajar estos 8 medios puntos altos y siempre por la barrita de atrás. Empezando en el primer punto, voy a hacer un medio punto alto por la barrita de atrás. Tengo 1, 2,
13 medios puntos altos para la primer manga. Retiramos el marcador y en el punto donde estaba el marcador, esta es la esquina, aquí vamos a hacer 3 medios puntos altos. 1, 2, 3. Regresamos el marcador marcando el segundo punto, que es el punto del centro. Esa es la segunda esquina y ahí está. Ahora van a continuar y hacer los puntos para la espalda. Para la espalda van a hacer 16 y luego van a hacer 3 medios puntos altos en esta tercera esquina. Van a poner el marcador en el punto del centro, así como hemos hecho aquí en estas dos esquinas. Y luego van a continuar y hacer los puntos de la segunda manga. Aquí van a hacer 13, luego van a hacer la cuarta esquina. Aquí van a hacer 3 medios puntos altos y van a terminar con estos últimos 8 puntos. Continúen así, terminemos esta tercera vuelta, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 3. Al final de esta vuelta tengo un total de 70 puntos, incluyendo los puntos de las esquinas. Ahora, miren, cada uno de los delanteros tiene un total de 9 puntos. Cada una de las mangas tiene 15 y para la espalda tengo 18 más 4 puntos de cada esquina. Se hace un total de 70 puntos al final de esta vuelta número 3. Ahora, para la vuelta número 4 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Recuerden que estas 2 cadenas al inicio nunca cuentan como ningún punto. Ahora, aquí voy a hacer un total de 9 medios puntos altos por la barrita de atrás, empezando con el primer punto. Voy a hacer el primero, tengo 1, 9. Ahí está. El siguiente punto es la esquina. Vamos a retirar el marcador y en este punto vamos a hacer 3 medios puntos altos. 1, 2, 3. Vamos a marcar aquí la esquina. Vamos a poner este marcador en el segundo punto, que es este, de los 3 que acabamos de hacer. Y ahí está. Ahora vamos a continuar y hacer los puntos para la manga. Aquí van a ser un total de 15. Luego van a hacer 3 puntos en esta segunda esquina. Después van a hacer los puntos para la espalda. Aquí van a ser 18. Después van a hacer los puntos para la tercera esquina. Y aquí para la segunda manga van a ser 15. Y luego los puntos para la cuarta esquina. Y van a terminar aquí con un total de 9 puntos. Continúen así. Nos vemos al final de esta vuelta número 4. Terminé de hacer la vuelta número 4. Al final de esta vuelta tengo un total de 78 puntos, incluyendo los puntos de las esquinas. Miren, cada delantero tiene 10 puntos, cada manga tiene 17 y para la espalda tengo 20 puntos, más 4 puntos de las esquinas, se hace un total de 78 puntos al final de esta cuarta vuelta. Ahora para la vuelta número 5, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Miren, aquí voy a hacer un total de 10 medios puntos altos, empezando encima del primer punto por la barrita de atrás. Voy a hacer el primero, tengo 1, 10. Ahí está, 10 medios puntos altos. El siguiente punto es donde está el marcador. Esa es la esquina. Ahí vamos a hacer 3 medios puntos altos. 1, 2, 3. Regresamos el marcador encima del segundo punto, que es el punto de esquina. Y ahora van a continuar y hacer estos puntos para la manga. Aquí van a hacer un total de 17. Luego van a hacer los puntos de la segunda esquina. Para la espalda van a hacer 20 puntos. Luego van a hacer los puntos de la tercera esquina. Para la segunda manga van a hacer 17. Y luego van a hacer los puntos de la cuarta esquina. Y terminar aquí con estos últimos 10 puntos en el segundo delantero. Y así van a continuar para la vuelta 5. Nos vemos al final.
Terminé de hacer la vuelta número 5. Al final de esta vuelta tengo un total de 86 puntos, incluyendo los puntos de las esquinas. Miren, cada uno de los delanteros tiene 11 puntos, cada una de las mangas tiene 19, para la espalda tengo 22 y en cada esquina hay un punto, así es que se hace un total de 86 puntos al final de esta vuelta número 5. Ahora, para la vuelta número 6 vamos a hacer lo mismo. Miren, aquí para empezar hacemos 2 cadenas. Ya saben que las 2 cadenas no cuentan y vamos a girar empezando encima del primer punto por la barrita de atrás. Vamos a hacer el primero. Aquí voy a hacer un total de 11. 2, 11. Este es el último. El siguiente punto, miren, es la esquina. Retiro el marcador. En esta esquina hacemos 3 medios puntos altos. 1, 2, 3. Ponemos el marcador en el punto del centro de estos 3, que es este aquí, marcando el punto de la esquina. Y ahora vamos a continuar y hacer los puntos de la manga. Aquí ustedes van a hacer 19, luego van a hacer los puntos de la segunda esquina, que son 3. Para la espalda van a hacer 22, luego van a hacer los puntos de la tercera esquina, son 3 puntos. Y luego la segunda manga van a ser 19, los puntos para la cuarta esquina y luego van a terminar aquí con estos últimos 11 puntos. Continúen, terminemos la vuelta 6, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 6. Al final de esta vuelta tengo un total de 94 puntos, incluyendo los puntos de las esquinas. Miren, cada uno de los delanteros tiene 12 puntos, cada una de las mangas tengo 21 y para la espalda tengo 24, más los puntos de las esquinas. Se hace un total de 94 puntos al final de esta vuelta 6. Ahora para la vuelta número 7 hacemos 2 cadenas y vamos a girar. Aquí cambié el color de gancho, el otro se me estaba atorando aquí con el hilo, es del mismo tamaño de 3.5 milímetros. Bueno, aquí para empezar voy a hacer un total de 12 puntos para este delantero, empezando encima del primer punto. Voy a hacer el primer punto. Recuerden que las 2 cadenas nunca cuentan. Ahora el siguiente punto es el punto de esquina. Retiro el marcador y en esta esquina y en todas las esquinas hacemos 3 medios puntos altos. Ahí están 2, 3. Asegúrense de regresar el marcador marcando la esquina, que es el punto del centro. Es el punto número 2. Ahí está. Ahora van a continuar y hacer los puntos de la manga. Aquí van a ser 21, luego los puntos de la segunda esquina. Para la espalda van a ser 24, luego la tercera esquina. Después 21 puntos para la segunda manga, los puntos para la cuarta esquina y terminar aquí con 12 puntos. Terminen la vuelta 7, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 7. Al final de esta vuelta tengo un total de 102 puntos, incluyendo los puntos de las esquinas. Ahora cada uno de los delanteros tiene 13 puntos, cada una de las mangas tiene 23 y para la espalda tengo un total de 26 puntos. Se hace un total de 102, incluyendo los puntos de las esquinas. Ahora vamos a hacer una vuelta más. Para la vuelta número 8 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Miren, empezando encima del primer punto, por la barrita de atrás voy a hacer un medio punto alto. Aquí voy a hacer un total de 13 para el primer delantero. Ahí está, tengo 13 puntos para este delantero. El siguiente punto es el punto de la esquina. En este punto y en todos los puntos de esquina hacemos 3 medios puntos altos. Vamos a poner el marcador de regreso. Y ahora vamos a continuar y hacer los puntos de la manga. Para la manga van a ser 23, luego van a ser los puntos de la segunda esquina. Para la espalda van a ser 26, luego los puntos de la tercera esquina.
luego los puntos de la segunda manga van a ser 23, la cuarta esquina y aquí terminar con 13 puntos. Continúen así, terminemos esta vuelta 8, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 8. Al final de esta vuelta tengo un total de 110 puntos. Cada uno de los delanteros tiene 14 puntos, cada una de las mangas tiene 25 y para la espalda tengo 28, más los 4 puntos de las esquinas y hace un total de 110 puntos. Ahora el canesú está terminado, miren, está midiendo desde aquí hasta aquí, está midiendo aproximadamente 8.5 centímetros, que son más o menos 3 y 3 octavos de una pulgada. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es dividir las mangas. Si es que aquí, para dividir la manga, pero antes de eso les voy a decir de que aquí he puesto un marcador marcando el frente del suétercito. De aquí en adelante, este lado va a ser el lado revés. Así es que les recomiendo que pongan un marcador marcando el frente. La vuelta número 8 la hicimos al lado revés. Así es que aquí para dividir las mangas vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. La vuelta número 1 del cuerpo va a ser trabajada al lado derecho o al frente del suétercito y en esta vuelta vamos a dividir. Así es que aquí vamos a comenzar a contar vueltas ya que vamos a dividir las mangas. Miren, aquí empezando por la barrita de atrás del primer punto voy a hacer un medio punto alto y voy a hacer un punto hasta llegar al punto de la esquina. Aquí tengo 2, 3, esta parte es lo mismo que hemos hecho para los delanteros. Tengo 4, 14. Aquí está, tengo 14 puntos para este delantero. Voy a retirar el marcador y en esta esquina voy a hacer 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Ya no necesitamos regresar el marcador. Lo que vamos a hacer ahora es hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Me voy a saltar 25 puntos que son los puntos de la manga y en esta esquina, la segunda esquina, retiro el marcador y aquí voy a hacer un total de 3 medios puntos altos. 1, 2, 3. Ahora vamos a continuar aquí para la espalda. Para la espalda tenemos 28, así es que nos vemos aquí en este punto de esquina para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Terminé de hacer estos 28 puntos para la espalda. Ahora aquí, en este punto de esquina, vamos a hacer 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora para la espalda tengo un total de 34 puntos aquí para la espalda. Ahora para dividir la segunda manga hacemos 5 cadenas, 3, 4, 5. Aquí yo estoy haciendo 5 cadenas, pero si quieren hacer más cadenas lo pueden hacer para darle la medida del pecho. Lo importante al final de esta primera vuelta es de que quede en múltiplos de 3. Es muy importante, si no los puntos no le van a cuadrar en la siguiente vuelta. Ahora vamos a saltarnos estos 25 puntos de la segunda manga y en el punto donde está el marcador, aquí vamos a hacer 3 medios puntos altos. Ahí está, 1, 2, 3. Aquí vamos a continuar y hacer estos 14 medios puntos altos para el segundo delantero. Así es que continúen, terminemos de hacer esta vuelta número 1 y nos vemos al final. Terminé de hacer la primera vuelta. Aquí hemos dividido las mangas. Al final de esta vuelta tengo un total de 78 puntos. Miren, cada uno de los delanteros tiene un total de 17 puntos. Para la espalda tenemos 34 y debajo de cada manga tengo 5 cadenas. Así es que se hace un total de 78 incluyendo las cadenas. Ahora aquí vamos a continuar con el punto gotas de nieve. El múltiplo de este punto es múltiplos de 3. Ya en el canal tengo un gorrito y una manta, así es que este suétercito lo estoy haciendo para que haga conjunto. En la caja de información pueden encontrar el tutorial de la mantita y del gorrito. Bueno, aquí para empezar vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Miren,
La vuelta número 1 del cuerpo fue trabajado al lado derecho. La vuelta número 2 la vamos a hacer al lado revés. Y aquí es donde vamos a comenzar el punto. Este punto es reversible. En realidad no importa a qué lado uno empieza. Lo importante es de que sea múltiplos de 3. Así es que aquí hice una cadena y giré empezando encima del primer medio punto alto por las 2 barritas. Aquí voy a hacer un punto bajo. Ahora me voy a saltar un punto y en el siguiente, si contamos desde el inicio, es el tercer punto. 1, 2, 3. En este tercer punto, aquí voy a hacer un punto alto, más bien 2 puntos altos, una cadena y un punto bajo. Ahí está. Vamos a hacer estas conchitas que van a consistir de 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo. Ahora me voy a saltar 1, 2 y en el siguiente punto, que es este, en el tercer voy a hacer lo mismo. Voy a hacer 2 puntos altos, 1, 2, una cadena, un punto bajo en el mismo punto. Y así voy a continuar hasta llegar aquí a los puntos de cadena. Otra vez más me voy a saltar 1, 2 y en el siguiente punto voy a hacer 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo. Me salto 2 puntos y en el siguiente voy a hacer 2 puntos altos, cadena, un punto bajo. Me salto 2 puntos y en el siguiente 2 puntos altos, cadena, punto bajo. Ahora aquí tengo un punto y las cadenas. Vamos a continuar con la misma secuencia. Me salto 1, 2 y en esta segunda cadena voy a hacer el punto. Hacemos 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo. Me salto 1, 2 y en el tercer punto de cadena, que es este, hacemos 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo. Ahora lo mismo, me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto repito lo mismo. 2 puntos altos, cadena, un punto bajo. Y ahí está. Así vamos a continuar por toda esta vuelta. Nada más vamos a saltarnos 2 puntos y en el siguiente hacemos el punto gotas de nieve. Cuando lleguen aquí, debajo de la segunda manga, van a continuar y hacer lo mismo. Y luego van a terminar aquí el segundo delantero. Nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de la segunda vuelta. Tengo un total de 25 conchitas. Miren, aquí al final, después que hicieron la última conchita, en el último punto van a hacer un punto bajo. Y así termino esta vuelta número 2. La vuelta 2 la hicimos al lado revés. Tengo un total de 25 conchitas y al inicio y al final tengo un punto bajo. De aquí en adelante vamos a continuar con 25 conchitas al final de cada vuelta. Así es que aquí miren, para la vuelta número 3 vamos a hacer una cadena, vamos a girar, empezando siempre encima del primer punto, hacemos un punto bajo. Ahora tenemos la primer conchita. En el espacio de cadena de cada conchita en esta vuelta van a ser 2 puntos altos, una cadena y un punto bajo en realce por frente en el primer punto alto. Otra vez más tengo la segunda conchita. En el espacio de cadena hacemos 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo en realce por frente en el primer punto alto. Y así van a continuar por
toda esta vuelta número 3. Así es que continúen, nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cómo vamos a terminar cada vuelta de aquí en adelante y cómo iniciar cada vuelta, ya que de aquí en adelante vamos a continuar y repetir esta vuelta número 3. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 3, tengo 25 conchitas. Miren, aquí para terminar cada vuelta, al final, después de hacer la última conchita, van a hacer un punto bajo encima de este punto bajo que está al final. Y así es como van a terminar cada vuelta. Ahora, para iniciar cada vuelta, vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Esta es la vuelta 4, y la vuelta 4 vamos a trabajar al lado revés. Miren, aquí empezando encima del primer punto, que es el punto bajo, vamos a hacer un punto bajo. Así es como van a iniciar cada vuelta. Y luego tenemos la primer conchita. En el espacio de cadena van a hacer 2 puntos altos, una cadena y un punto bajo en realce por frente. Es lo mismo que hicimos en la vuelta 3. Otra vez más, en la siguiente conchita hacemos 2 puntos altos en el espacio de cadena, una cadena y un punto bajo en realce por frente en el primer punto alto. Y así es como vamos a continuar por el resto de esta vuelta número 4. Siempre vamos a tener un total de 25 conchitas y siempre vamos a iniciar con un punto bajo y siempre vamos a terminar con un punto bajo también. Y bueno, así es como vamos a continuar para el resto del cuerpecito, del suétercito. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que continúen así, repitiendo esta vuelta y nos vemos al final de esa vuelta. Estoy por terminar el cuerpo. He hecho un total de 20 vueltas, incluyendo la primera vuelta que hicimos al dividir las mangas. Ahora está midiendo, miren, desde arriba del hombro hasta el final de la última vuelta, la vuelta 20, está midiendo aproximadamente 23.5 centímetros, que son más o menos 9.25 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final, aquí nada más el cuerpo, esta parte está midiendo aproximadamente 14.5 centímetros, que son más o menos 5.75 pulgadas. Ahora vamos a hacer la parte de abajo del suétercito, así que yo voy a cambiar de color de hilo. Voy a usar esta lana en el color celeste. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, entonces nada más van a hacer una cadena y van a girar. La vuelta número 20 la hice al lado revés, así es que aquí para la primera vuelta de la parte de abajo, la pretina, aquí vamos a jalar una lazada encima del último punto bajo, ahí miren, al lado derecho. Aquí vamos a hacer una cadena. Como les digo, si ustedes no están cambiando de color de hilo, entonces nada más hagan una cadena y van a girar. Bueno, aquí en este espacio voy a hacer un medio punto alto. Así es que hice una cadena, un medio punto alto. Ahora para cada una de las conchitas, esto es lo que vamos a hacer. Miren, en el espacio de cadena vamos a hacer un medio punto alto. Encima de los 2 puntos altos vamos a hacer un medio punto alto. Así. Así es que un punto por cada uno de los puntos de la conchita, incluyendo las cadenas. Otra vez más, tengo la segunda conchita. En el espacio de cadena hago un medio punto alto y en los 2 puntos altos también un medio punto alto. Así. Otra vez más, tengo la tercera conchita. En el espacio de cadena un medio punto alto en el siguiente punto alto y un medio punto alto en el siguiente. Y así vamos a continuar. Terminemos de hacer esta primera vuelta de la pretina de abajo. Terminé de hacer esta primera vuelta de la pretina. Tengo un total de 77 medios puntos altos. Si ustedes tienen 1 o 2 puntos más o menos, está bien, no pasa nada. Ahora para la vuelta número 2 vamos a hacer una cadena, vamos a girar empezando encima del primer punto. Aquí me olvidé decirles de que al final de esta vuelta, encima del último punto bajo, hice un medio punto alto. Así es que aquí hicimos una cadena, giramos para la vuelta 2 y empezando encima del primer punto vamos a hacer un medio punto alto. Ahora en el segundo punto, que es este, voy a hacer un medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás en el siguiente. Medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás. Y así vamos a continuar para esta segunda vuelta, nada más haciendo medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que continúen así. Nos vemos al final de esta segunda vuelta.
Estoy al final de la segunda vuelta. Miren, aquí al final, encima del último punto, voy a hacer un medio punto alto. Y aquí está la vuelta 2 con un total de 77 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta más. Vamos a hacer una cadena, vamos a girar y empezando encima del primer punto voy a hacer un medio punto alto. Y ahora en esta vuelta 3 vamos a trabajar los puntos así como se presentan. Miren, este punto que sigue está por detrás. Voy a hacer un medio punto alto en realce por detrás. El que sigue, medio punto alto en realce por frente, uno por detrás, un medio punto alto en realce por frente y así hasta terminar la vuelta 3. La vuelta 3 se está trabajando al lado derecho, la vuelta 2 la hicimos al lado revés y la 1 también al lado derecho. Continúen, terminemos de hacer la tercera vuelta, nos vemos al final. Terminé de hacer la tercera vuelta, aquí al final encima del último punto hice el último medio punto alto y esta parte está terminada. Ahora lo que vamos a hacer son los delanteros. Miren, estoy al lado derecho, me voy a ir aquí a este lado. Así es que para empezar este delantero, esto es lo que vamos a hacer, miren. Aquí voy a hacer una cadena y al final de este último punto, más bien de la última vuelta de la pretina, aquí vamos a hacer un medio punto alto. Medio punto alto al final de la siguiente vuelta de la pretina y un medio punto alto al final de la primera vuelta. Ahí está. Hicimos 3 vueltas, tengo 3 medios puntos altos aquí para esta parte. Ahora, tenemos aquí los puntos al final de cada vuelta. Miren, aquí tenemos un punto bajo. Al final de la siguiente está otro. Y así. Aquí vamos a hacer un punto por cada vuelta. Miren, aquí uno. Y aquí está el otro. Ahí. Aquí está otro. Y así. Así es como yo voy a hacer esta parte, nada más haciendo un medio punto alto al final de cada una de las vueltas aquí. Del cuerpo del canesú va a ser igual. O más bien ya vamos a ver, no estoy segura. Aquí no hay una manera exacta, les repito que lo importante es de que se mire bien, pero tampoco vayan a poner muchos puntos porque si no va a quedar demasiado cargado de puntos y no se va a ver bien. Ya vamos a ver cómo queda esta parte. Aquí está. Esta es la última vuelta aquí. Aquí voy a agregar 2 al final porque este punto es más largo. 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 para el cuerpo. Ahora tenemos el canesú. En el canesú tenemos la vuelta esta que sigue. Al final voy a hacer 1 y al final de la siguiente 2. 1 al final de la siguiente y 2 al final de la siguiente. 1 y 2. 1 y 2 en la primera vuelta del canesú. Y voy a hacer uno más aquí en el punto de cadena. Ahí. Ya vamos a contar los puntos y les voy a decir cuántos hemos hecho. Miren, hasta aquí teníamos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Tengo un total de 37 puntos aquí para este primer delantero. Lo importante, si ustedes tienen 1 o 2 puntos más o menos, lo importante es de que cuando hagamos el segundo delantero tengamos el mismo número de puntos. Ahora para la vuelta número 2 voy a hacer una cadena y voy a girar. Miren, empezando encima de este primer punto, encima voy a hacer un medio punto alto. Ahora, aquí vamos a empezar con un medio punto alto en realce por detrás en el segundo punto. Un medio punto alto en realce por frente en el siguiente.
medio punto alto, enredarse por detrás, medio punto alto, enredarse por frente, y así hasta terminar esta segunda vuelta. Nada más alternándonos entre medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta. Aquí está el último punto. Encima, aquí al final, vamos a hacer un medio punto alto. Y ahí está. Así terminó la segunda vuelta con un total de 37 medios puntos altos. Ahora para la vuelta 3 vamos a hacer una cadena. Vamos a girar empezando encima del primer punto. Hacemos un medio punto alto. Ahora en esta vuelta 3 es fácil. Lo único que tenemos que hacer es trabajar los puntos así como se presentan. Este primer punto que está aquí está enredarse por frente. Así es que hacemos un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, un medio punto alto, enredarse por detrás, y el que sigue, medio punto alto, enredarse por frente, y así hasta terminar la vuelta 3. Nos vemos aquí al final. Estoy al final de la tercera vuelta. Ahora aquí al final, encima del último punto, hacemos un medio punto alto, y así termino esta vuelta 3 aquí del primer delantero con 37 puntos. Ahora vamos a continuar por todo alrededor del cuello. Miren, aquí vamos a hacer una cadena. Al final de la tercera vuelta, aquí vamos a hacer un medio punto alto. Al final de la segunda vuelta, un medio punto alto. Y un medio punto alto al final de la primera vuelta. Aquí tengo 3 medios puntos altos porque hicimos 3 vueltas. Ahora para el cuello, empezando con este segundo punto, miren ahí, vamos a hacer un medio punto alto, enredarse por frente, medio punto alto, enredarse por detrás en el siguiente. Medio punto alto, enredarse por frente, medio punto alto, enredarse por detrás en el siguiente, y así por todo alrededor del cuello. Así. Cuando llegan aquí donde está este espacio de la esquina, no pasa nada, solo continúen con la misma secuencia. Un medio punto alto, enredarse por frente y uno por detrás hasta llegar aquí a este otro lado. Continúen, nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a hacer el segundo delantero. Terminé de hacer estos medios puntos altos por todo alrededor del cuello. Miren, aquí encima del último punto, que son las cadenas de la primera vuelta aquí del cuello, tengo un total de 52. Si ustedes tienen 1 o 2 puntos más o menos, está bien, no pasa nada, continúen. Aquí, para el segundo delantero, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí con el primer delantero. Está hecho exactamente igual. Aquí se los voy a iniciar, pero el resto ustedes lo van a hacer. Miren, vamos a hacer una cadena. Al final de esta vuelta que acabamos de terminar del cuello, vamos a hacer un medio punto alto. Al final de la siguiente vuelta, que es la primera vuelta aquí del cuello, hacemos un medio punto alto, y aquí vamos a hacer uno al final de la siguiente, y aquí vamos a hacer 2. 1, 2, luego 1 al final, 2 al final de la siguiente vuelta del cuello. 1 en la siguiente y luego 2 al final. Lo importante aquí es de que terminemos con el mismo número de puntos al final de esta primera vuelta. Ahí está. Vamos a ver cómo se mira. Sí, se mira bien. Ahora vamos a continuar y hacer un punto al final de cada vuelta aquí del cuerpo, así como hicimos aquí esta parte. Antes de terminar aquí, les recomiendo que cuenten sus puntos, asegurándose de que cuando terminemos la vuelta tengamos el mismo número de puntos que hicieron aquí a este lado. Para mí son 37, así es que me voy a asegurar de tener 37. Y luego voy a hacer la vuelta 2 y 3, lo mismo que hicimos aquí. Hacemos una cadena, giramos, y luego para la vuelta 2 hacemos un medio punto alto encima del primero y hacemos medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás hasta llegar al último punto, donde van a hacer un medio punto alto. Luego van a hacer una cadena, girar para la vuelta 3, iniciar con un medio punto alto encima del primer punto y luego trabajar los puntos como se presentan para esa vuelta 3. Es exactamente lo mismo que hicimos aquí con el primer delantero. Bueno, continúen, terminemos de hacer
este delantero y luego vengo y les muestro cómo hacer las manguitas. Terminé de hacer la última vuelta del segundo delantero. Aquí al final hice mi último punto, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ya los delanteros están terminados. Ahora lo que van a hacer aquí es, miren, si lo van a hacer para niñas, entonces van a hacerlo así, miren. Este segundo delantero va a quedar abajo y este primer delantero va a quedar encima. Aquí a este lado es donde ustedes van a poner los botones y los ojales van a estar a este lado. Para niños va a ser lo contrario. El primer delantero va a quedar por debajo y el segundo va a quedar por encima. Así es como yo lo voy a hacer porque lo estoy haciendo para un niño. Los ojales van a ser los espacios que están en medio, miren, de las vueltas. Este hueco que se mira aquí es el ojal. Continúen viendo, ahí les voy a decir el tamaño de botones que yo voy a usar para mi suétercito. Bueno, ahora lo que vamos a hacer son las mangas. Ya hice este lado. Cuando a ustedes les toque hacer este lado lo van a hacer exactamente igual como se los voy a mostrar aquí con esta manga. Miren, vamos a empezar debajo de la manga. Aquí para la manga hemos dejado un total de 25 puntos. Miren, entre estos 25 puntos para la parte de abajo aquí vamos a hacer un total de 3 conchitas. Para la parte aquí de la manga voy a hacer un total de 9. Así es que voy a tener 9 más 3. Voy a tener 12 conchitas al final de esta vuelta. Así es que para iniciar me voy a ir aquí al centro. Miren. En este punto del centro. Aquí vamos a jalar una lazada. Y voy a hacer 2 cadenas. 1, 2. Ahora, aquí lo que quiero hacer es terminar con 3 conchitas en esta parte. En esta parte de los puntos que hemos dejado para la manga, quiero terminar con 9. Así es que voy a tener 9 más 3, 12 conchitas para la manga. Así es que no importa cómo ustedes hagan esta parte, lo importante es de que aquí tengan 3. Así es que aquí voy a hacer una conchita haciendo 2 puntos altos, una cadena y un punto bajo en este espacio. Ahora en las esquinas, miren, aquí está el primer punto, así es que más o menos aquí voy a hacer la segunda conchita. Así que hacemos 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo. Ahora tengo el primer punto de la manga. En este punto aquí voy a hacer una conchita. Ahí está. Ahora voy a continuar haciendo lo siguiente. Miren, me voy a saltar 2 puntos y en el tercer punto voy a hacer la conchita. Me salto 2 puntos y en el siguiente otra conchita. Ya saben, las conchitas son de 2 puntos altos, cadena, un punto bajo. Y así voy a continuar hasta llegar aquí al último punto. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de la primer manga. Estoy por terminar esta primera vuelta de la manga. Miren, hasta aquí tengo un total de 11 conchitas. Tenía 9 para la manga, más estas 2 que hice aquí son 11 conchitas. Me hace falta hacer una conchita, así es que la voy a hacer aquí, en este espacio. Bien, lo puedo hacer aquí o aquí. Lo voy a hacer aquí, así como lo hice aquí este otro lado. Así es que voy a hacer 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo. Y aquí están 12 conchitas. Ahora para terminar siempre nos vamos a ir aquí. Miren, aquí están las 2 cadenas que hice. A un lado me voy a unir con un punto deslizado. No me estoy uniendo a la primer conchita, sino que a las 2 cadenas que hice. Y ahí está. Así termino esta vuelta con 12 conchitas. Les repito, no hay una manera exacta de hacer estas 3 conchitas. Yo hice una en el centro después que hice las 2 cadenas. Hice una a un lado y luego hice las 9 de la manga. Y terminé con esta última conchita. Lo importante es de que tengamos 12 conchitas al final de esta vuelta, ya que de aquí en adelante vamos a continuar con estas 12 conchitas. Ahora aquí, para continuar y hacer la segunda vuelta, voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Siempre vamos a hacer 2 cadenas y girar, y siempre nos vamos a unir a estas 2 cadenas. Miren, aquí tengo la primera conchita, que es la última que hice al final de la vuelta 1. En el espacio de cadena aquí voy a hacer
2 puntos altos, una cadena y un punto bajo enredarse por frente. Tengo la siguiente conchita. En el espacio de cadena vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena y un punto bajo enredarse por frente en el primer punto alto. Lo mismo en la siguiente y así en cada una de las conchitas. Aquí vamos a estar trabajando este punto en forma circular y así es como lo vamos a hacer. Así es que aquí voy a continuar haciendo lo mismo, estas conchitas, hasta llegar aquí al final. Nos vemos al final de esta vuelta. Miren, aquí están las dos cadenas. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta, ya que de aquí en adelante esta es la vuelta que vamos a repetir hasta tener el largo de la manga. Estoy al final de la segunda vuelta. Esta segunda vuelta la hicimos al lado revés y tengo un total de 12 conchitas. Ahora, para terminar cada vuelta nos vamos a ir aquí a un lado de las dos cadenas y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahora, para la vuelta número 3 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Aquí vamos a repetir lo mismo que hicimos en la segunda vuelta. Miren, en cada espacio de cadena de cada conchita hacen 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo enredarse por frente en el primer punto alto. Luego lo mismo en cada conchita. Así. Y ahí está. Así van a continuar por todo alrededor. Para terminar esta tercera vuelta se van a ir aquí, miren, al inicio donde están las dos cadenas, van a hacer un punto deslizado, van a hacer 2 cadenas y van a girar y repetir lo mismo. Al final de cada vuelta siempre vamos a tener un total de 12 conchitas. Ahora, aquí para la manga vamos a hacer un total de, déjame ver, 17 vueltas. Y luego vamos a hacer el puño. Así es que continúen, terminemos de hacer estas 17 vueltas. Yo sé que es un poco difícil contar estas vueltas, pero lo que yo hice es contar los espacios de cadena. Miren aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eso es lo que pueden hacer. Así es que continúen, terminemos de hacer estas vueltas y luego vengo y les muestro cómo hacer el puño. Estoy por terminar de hacer la manguita. Hice un total de 17 vueltas. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. La última vuelta que hice fue la vuelta 17 y para terminar me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Voy a cambiar de color de hilo ahora. Así es que aquí para empezar, si ustedes no están cambiando de color de hilo, entonces nada más van a hacer 2 cadenas. Voy a jalar aquí una lazada y voy a hacer 2 cadenas y luego encima del primer punto alto de esta primer conchita, miren ahí, voy a hacer un medio punto alto. Ahora medio punto alto encima del siguiente punto. Me voy a saltar el espacio de cadena y en la siguiente conchita, en el punto alto, voy a hacer un medio punto alto y otro en el siguiente. Aquí cada conchita tiene 2 puntos altos, así es que yo voy a hacer 2 medios puntos altos. Me salto a la siguiente conchita y hago 2 medios puntos altos. 2 medios puntos altos en la siguiente. Y así por todo alrededor haciendo medios puntos altos. Continúen, nos vemos al final de esta primera vuelta. Estoy al final de esta vuelta número 18, que es la primera vuelta aquí del puño. Para terminar me voy a ir encima del primer medio punto alto, no de las cadenas, y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 19 voy a hacer una cadena. Ahora para la vuelta número 19 vamos a trabajar medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Empezando con este primer medio punto alto, voy a hacer un medio punto alto, enredarse por frente. En el que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. Medio punto alto, enredarse por frente en el siguiente, medio punto alto, enredarse por detrás. Y así por toda esta vuelta número 19. Ahora, para terminar esta vuelta se van a ir aquí
encima del primer punto van a hacer un punto deslizado, luego van a hacer una cadena y para la vuelta número 20 van a trabajar los puntos así como se presentan. Empezando con este primer punto van a hacer un medio punto alto en realce por frente, el que sigue por detrás y así hasta completar la vuelta 20. Aquí nada más hice 3 vueltas, así es que vamos a hacer lo mismo, la vuelta número 19 y la 20. Continúen así, terminemos de hacer el puño y luego vengo y les muestro ya el suétercito terminado. Terminé de hacer el puño. Al final de la vuelta 3 me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya la manguita está terminada. Ahora cuando ustedes vayan a hacer la segunda manguita lo van a hacer exactamente igual como se los mostré con esta manguita. Y bueno, ya la chaquetita está terminada, miren qué linda está. La hice para que haga conjunto con la mantita, esta que está aquí, y en el próximo video les voy a enseñar cómo hacer el gorrito. En la caja de información les voy a dejar el link de la mantita y ya cuando haya subido el tutorial del gorrito también lo pueden encontrar en la caja de información. Bueno, ahora les voy a dar las medidas de la chaquetita ya terminada. Miren, el largo de la manga desde arriba del cuello hasta el final del puño está midiendo aproximadamente 22 centímetros, que son más o menos 8.5 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final del puño está midiendo aproximadamente 13 centímetros, que son más o menos 8.25 pulgadas. Ahora el ancho de la manga nada más por encima está midiendo aproximadamente 8.5 centímetros, que son más o menos 3 y 3 octavos de pulgada. Ahora el largo total desde arriba del hombro hasta el final de la pretina está midiendo aproximadamente 25.5 centímetros, que son más o menos 10 pulgadas. Ahora la sisa desde aquí hasta aquí, esta parte está midiendo aproximadamente 11.5 centímetros, que son más o menos 4 pulgadas. Ahora el ancho del pecho nada más por encima, esta parte está midiendo aproximadamente 21 centímetros, que son más o menos 8.25 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, esta chaquetita es para niñas y niños de aproximadamente 0 a 3 meses. Ahora fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 2 a 3 añitos. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora los botones, yo usé un total de 4 botones, estos son de 12 milímetros. Ya saben que los espacios que están en medio entre las vueltas de medios puntos altos son lo suficiente grandes para que fácilmente pasen botones. Si ustedes tienen otro tipo de botón, asegúrense de que este espacio sea lo suficiente grande para los botones que ustedes van a usar. Yo usé 4, ustedes pueden usar más o menos. Y bueno, ahí está, la chaquetita está terminada. Ahora lana, usé un total de 116 gramos de lana. En el color principal, que es el color blanco, usé exactamente 100 gramos y en el color celeste usé un total de 16 gramos. Y bueno, ahí está, la chaquetita está terminada. Ahora les voy a enseñar cómo tejer el gorrito, este que está aquí, así que continúen viendo y recuerden, en la caja de información pueden encontrar el link de la mantita y estén pendientes del pantaloncito y los zapatitos, que en las próximas semanas se los voy a enseñar para así completar el conjunto. Para tejer este gorrito yo voy a usar este gancho de 3 milímetros y voy a usar esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora voy a usar la misma lana que usé para tejer esta chaquetita, la chaquetita Leo. La mantita también ya está en el canal. En la caja de información también les voy a dejar el link. Bueno, aquí para empezar, como les digo, voy a usar el gancho de 3 milímetros. Yo voy a estar usando medidas estándar para hacer mi gorrito. La medida que voy a necesitar es esta que está aquí, el ancho de la coronilla, y luego vamos a hacer el largo total. Si quieren tomar una captura, lo pueden hacer. Ahí está. Esta medida no la necesitamos, es para otro estilo de gorritos. Solamente vamos a necesitar esta y esta. Así es que yo voy a estar siguiendo las medidas de un bebé de 0 a 3 meses, que es esta que está aquí. El ancho de la coronilla tiene que medir entre 10 y 11.5 centímetros. Así es que aquí para empezar, lo primero que vamos a hacer es hacer un círculo mágico. Para hacer el círculo mágico, nada más enrollamos la lana así. Este es el final. De esta manera, y aquí en este círculo metemos el gancho y jalamos una lazada.
Ahora aquí voy a hacer 2 cadenas. Estas 2 cadenas de aquí en adelante nunca van a contar como ningún punto. Están allí para que cuando nos unamos al final de cada vuelta nos quede un terminado más mejor. Bueno, ahora dentro de este círculo voy a hacer un total de 12 puntos altos. Así, 1, 2, 3 y así hasta tener un total de 12 puntos altos. Así es que continúen, terminemos de hacer estos 12 puntos altos, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer 12 puntos altos en este círculo. Ahora para cerrar el círculo lo único que tenemos que hacer es jalar esta lana y ahí se cierra, miren. Ahora para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto, no de las cadenas sino que del primer punto alto, y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora, para la vuelta número 2 voy a hacer 2 cadenas y en este primer punto alto, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer 2 puntos altos. Ahora, por cada uno de los puntos altos vamos a hacer también 2 puntos altos. Así es que en el siguiente punto alto voy a hacer 2. 2 puntos altos encima del tercer punto y así por toda esta vuelta número 2. Al final de esta vuelta voy a tener un total de 24 puntos altos. Recuerden, las 2 cadenas no cuentan. Terminemos la segunda vuelta, nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta. En esta vuelta hemos hecho 2 puntos altos por cada punto y tengo un total de 24. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta segunda vuelta. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer 2 cadenas y empezando encima del primer punto alto, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer 2 puntos altos y en el siguiente voy a hacer 1. Así es como vamos a continuar. Voy a hacer 2 puntos altos en el siguiente y en el que sigue 1. Y ahí está. Van a ser 2, 1, 2, 1 por toda esta vuelta. Al final de esta vuelta 3 vamos a tener 36 puntos. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta 3. En esta vuelta hemos hecho 2, 1, 2, 1 y tengo un total de 36 puntos altos al final de esta vuelta. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está. Ahora para la vuelta número 4 voy a hacer 2 cadenas. Empezando encima del primer punto alto voy a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora en los siguientes 2 puntos altos voy a hacer 1. Y ahí está, así es como vamos a continuar. En el siguiente punto hacemos 2. Y en los siguientes 2 hacemos 1. Bueno, continúen así para esta vuelta número 4. Van a ser 2, 1, 1. Y al final de esta vuelta vamos a tener 48 puntos altos. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 4, tengo 48 puntos altos. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así termino esta vuelta 4. Ahora para la vuelta número 5 voy a hacer 2 cadenas. Empezando encima del primer punto alto, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer 2 puntos altos. Y en los siguientes 3 puntos voy a hacer 1. 1, 2, 3. Y así es como vamos a continuar. Otra vez más. En el siguiente punto hacemos 2. Y en los siguientes 3 hacemos 1.
Y así hasta terminar. 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1. Al final de esta vuelta 5 vamos a tener un total de 60 puntos. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta 5. Al final de esta vuelta tengo 60 puntos altos. Ahora ya tengo la medida que necesito para 0 a 3 meses. Miren, así como está midiendo 11 centímetros, que está entre la medida que tiene que estar entre 0 a 3 meses. Si ustedes están haciendo el gorrito para cualquier otra medida, aquí como estas medidas que les mostré al inicio, entonces van a continuar y agrandar el círculo y hacerlo más grande con la misma secuencia para agrandar el círculo de la coronilla. Ahora, si van a hacer la vuelta 6, van a hacerlo de la siguiente manera. Encima del primer punto van a hacer 2 puntos altos y luego en los siguientes 4 puntos van a hacer 1. Entonces van a continuar 2, 4, 2, 4 por todo alrededor. Luego, si les toca hacer la vuelta 7, van a hacer 2 puntos altos encima del primer punto y en los siguientes 5 puntos van a ser 1. Entonces van a continuar 2, 5, 2, 5 por toda esa vuelta. Y para la vuelta 8, entonces van a hacer 2 puntos altos encima del primer punto y en los siguientes 6 puntos van a ser 1. Entonces van a continuar 2, 6, 2, 6. Y así con esa misma secuencia van a agrandar el círculo si lo necesitan hacer más grande. Yo ya no necesito continuar, ya tengo la medida para 0 a 3 meses, así es que aquí lo que voy a hacer es continuar con el punto. Este es el punto que se llama gotas de nieve y lo vamos a hacer en forma circular. Pues bueno, aquí para empezar el punto gotas de nieve, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Esta primera vuelta la vamos a trabajar al lado revés, ya que de aquí en adelante vamos a girar para cada vuelta. Ahora, en este mismo punto voy a hacer un punto alto, una cadena, un punto bajo. Aquí está la primera conchita de este punto. Me voy a saltar 2 puntos, 1, 2, y en el tercer punto voy a hacer 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo en este mismo punto. Me salto 2 y en el siguiente voy a hacer 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo. Otra vez más me salto 2 y en el tercer punto hacemos 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo. Y así vamos a continuar por toda esta primera vuelta. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de esta primera vuelta, tengo un total de 20 conchitas. Miren, para terminar me voy a saltar estos últimos 2 puntos, me voy a ir encima de la tercera cadena, aquí al inicio, y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino la vuelta número 1 con un total de 20 conchitas. Ahora para la vuelta número 2 vamos a hacer una cadena, vamos a girar y en el espacio de cadena de la primer conchita, que es esta aquí, miren, vamos a hacer un punto deslizado. Ahora voy a hacer 3 cadenas, un punto alto, una cadena y en el primer punto alto de esta primer conchita voy a hacer un punto bajo en realce por frente. Ahora para cada una de las conchitas nos vamos a ir en el espacio de cadena de la siguiente conchita y vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo en realce por frente en el primer punto alto. Una vez más, en la siguiente conchita en el espacio de cadena hacemos 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo en realce por frente. Y ahí está, así es como vamos a trabajar cada una de las conchitas. Nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de la segunda vuelta, tengo un total de 20 conchitas. Para terminar me voy a ir aquí al inicio, miren, están las 3 cadenas. En la tercera cadena voy a meter el gancho y me voy a unir con un punto deslizado. Y aquí está la vuelta número 2. Esta vuelta la trabajamos al lado derecho. De aquí en adelante, esta es la vuelta que vamos a repetir y siempre vamos a girar. Así que para la vuelta número 3 vamos a hacer una cadena, giramos y aquí para empezar en el espacio de cadena de esta primer conchita hacemos un punto deslizado. 3 cadenas, un punto alto, una cadena, un punto bajo en realce por frente en el primer punto alto. Otra vez más en la siguiente conchita en el espacio de cadena hacemos 2 puntos altos, una cadena, punto bajo en realce por frente y así vamos a continuar para esta vuelta número
3. Otra vez más en el espacio de cadena de la siguiente conchita hacemos 2 puntos altos, una cadena, punto bajo, enredarse por frente. Continúen así para esta vuelta número 3. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta 3. Tengo un total de 20 conchitas. Para terminar me voy a ir aquí al inicio donde está la tercera cadena y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está. Así termino esta vuelta. De aquí en adelante, esta es la vuelta que vamos a repetir y siempre vamos a girar. Así es que para la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, giramos. Para empezar, hacemos un punto deslizado en el espacio de cadena de la primera conchita. Luego hacemos 3 cadenas, un punto alto, una cadena, un punto bajo, enredarse por frente. Y lo mismo en cada conchita, 2 puntos altos, una cadena, punto bajo, enredarse por frente en el primer punto alto. Y así por toda esta vuelta. Al final de cada vuelta siempre tenemos 20 conchitas y siempre vamos a hacer una cadena y girar. Ahora vamos a continuar así hasta tener el largo aquí del gorrito, que es esta medida para mí. Sería entre 12.5 a 14 centímetros. Lo que voy a hacer es, voy a dejar tal vez unos 5 centímetros para hacer el resorte. Así es que continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas yo voy a hacer para mi gorrito. Y luego vamos a continuar y hacer el resorte. Nos vemos entonces. Terminé de hacer esta parte del gorrito, hice un total de 10 vueltas. La última vuelta, la vuelta número 10, la hice al lado derecho. Aquí al final corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada, ya que para el resorte del gorrito lo voy a hacer en el color blanco. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, entonces nada más van a hacer una cadena, van a girar y luego un punto deslizado en el primer espacio de cadena de la primer conchita. Ya les voy a mostrar lo que vamos a hacer porque les voy a dar las medidas. Miren, aquí está midiendo aproximadamente desde la coronilla hasta la última vuelta, así como está midiendo 11.5 centímetros, que son más o menos 4.5 pulgadas. Así es que basado en las medidas aquí, me hace falta como 2-3 centímetros para tener la altura total del gorrito. Así es que lo que vamos a hacer a continuación es el resorte. Si están haciendo cualquier otro tamaño, esta parte es lo mismo. Así es que aquí miren, al final de la vuelta 10 me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ahora si ustedes no van a cambiar de color de hilo, entonces van a hacer una cadena, van a girar y en este primer espacio de cadena de la primer conchita van a hacer un punto deslizado y luego 2 cadenas. Yo voy a meter el gancho en este espacio de cadena, voy a jalar aquí esta lazada y voy a hacer 2 cadenas. Ahí está, 1, 2. Ahora en este mismo espacio aquí voy a hacer 2 medios puntos altos. 1, 2. Ahora en el espacio de la siguiente conchita voy a hacer 3 medios puntos altos. 1, 2, 3. En el espacio de la siguiente también lo mismo, 3 medios puntos altos. Y así por toda la vuelta. 3 medios puntos altos en cada espacio de cadena de cada conchita. Aquí al inicio estas 2 cadenas cuentan como el primer punto, así que continúen así por esta primera vuelta del resorte hasta terminar. Nos vemos al final. Estoy al final de esta primera vuelta del resorte. En esta vuelta hemos hecho 3 medios puntos altos en cada una de las conchitas. Así que se hace 20 por 3, se hace un total de 60 medios puntos altos al final de esta vuelta, incluyendo las 2 cadenas aquí al inicio. Ahora para terminar me voy a ir aquí en la segunda cadena y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta 2 voy a hacer una cadena y voy a girar. Ahora aquí tengo la primer conchita, tengo estos 3 medios puntos altos, empezando con el primer punto que es este aquí. Miren, voy a hacer un medio punto alto, enredarse por frente. En el que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. Medio punto alto, enredarse por frente en el siguiente. Medio punto alto, enredarse por detrás en el siguiente y así por toda esta vuelta. Nada más haciendo medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Ahora, si ustedes tienen
dificultad en hacer estos puntos, enredarse por frente y por detrás, lo que pueden hacer es tal vez hacer una vuelta más de medios puntos altos, así como hicimos la primera vuelta, nada más haciendo medios puntos altos encima, y les va a quedar bien también. Aquí yo voy a continuar nada más alternándome entre un medio punto alto, enredarse por frente, y uno por detrás, por todo alrededor. Así es que continúen así, nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de la segunda vuelta, hice medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Tengo 60 puntos. Para terminar me voy a ir aquí al inicio donde está la cadena y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora yo voy a hacer una vuelta más, pero asegúrense de medir aquí esta parte. Tal vez ya tienen la medida. Yo voy a hacer una vuelta más porque me hace falta un poquitito más. Si lo dejo así está tantito corto, así es que por eso voy a hacer una vuelta más. Así es que para la vuelta 3 voy a hacer una cadena y lo mismo, empezando con este primer punto voy a hacer un medio punto alto, enredarse por frente, el que sigue enredarse por detrás, medio punto alto, enredarse por frente, medio punto alto, enredarse por detrás, y así por toda esta tercera vuelta. Continúen, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta 3 del resorte. Aquí al final nada más me uní el inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya el gorrito está terminado. Miren, este es el lado de atrás y este es el frente. También le agregué un pompón. Si quieren hacer un pompón, en la caja de información les voy a dejar el link de un tutorial que tengo ya en el canal de cómo yo hago los pompones. Así es que asegúrense de ver ahí. Y bueno, ya el gorrito está terminado. Ahora les voy a dar las medidas del gorrito ya terminado. Miren, la altura total desde la coronilla hasta el final de la última vuelta del resorte está midiendo aproximadamente 13 centímetros, que son más o menos 5.25 pulgadas. Ahora la circunferencia, nada más por encima, desde aquí hasta aquí, está midiendo aproximadamente 16 centímetros, que son más o menos 6.25 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, el gorrito es para 0 a 3 meses y lo hicimos para que haga conjunto con la chaquetita Leo, que está hecho con el mismo punto, el punto gotas de nieve. Y bueno, ahí está. También creo que voy a hacer unas manoplas. Coméntenme y díganme si les gustaría que les enseñe cómo hacerlo. Muchas de ustedes me están pidiendo que lo haga. Ya en el canal tengo un tutorial de cómo hacer manoplas. No es con el mismo conjunto, pero lo hice aparte hace varios años ya. Si no lo hago, en la caja de información les voy a dejar el link de eso. Y bueno, ahí está. Miren qué lindo está el gorrito. Ahora se los voy a medir aquí a mi modelo. La circunferencia de la cabecita de esta muñeca es la medida de un bebito de 0 a 3 meses. Así es que aquí vamos a ver cómo le queda. Ahí está. Miren qué bonito se mira. Está precioso, más con su pompón. Y bueno, ahora si ustedes miran de que esto está un poquito muy largo, entonces lo que pueden hacer es hacer una vuelta más y doblarlo. También se va a ver muy bonito. Y miren. Así es como se mira con el resorte doblado. Está muy bonito también. Esa sería otra opción. Nada más agregar una vuelta más y doblarlo. Y así también el bebito lo puede usar más tiempo, ya que va a ser un poco más largo. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy donde les he enseñado cómo tejer la chaquetita, el gorrito. Estén pendientes que en las próximas semanas les voy a enseñar cómo tejer los pantaloncitos y los zapatitos. Y ya saben que en la caja de información pueden encontrar el link de la mantita. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.